Buenos días, jóvenes. En esta mañana vamos a resolver el ejemplo 23 de su página 296. Dice, una muestra de 1000 gramos de un alcohol. Entonces, ¿qué tenemos como primer dato? 1000 gramos. De un alcohol se quemó en oxígeno para producir 1,913 gramos de CO2 y 1,1174 de agua. El alcohol contenía solamente carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿cuáles son los componentes del alcohol? Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuál es la fórmula más simple del alcohol? Al pedirme la fórmula más simple me está pidiendo la fórmula empírica, es decir, tenemos que averiguar cuáles son los subíndices del alcohol. ¿Qué es lo que voy a hacer? Estos ejercicios difieren de los de la anterior semana porque en estos ejercicios me están dando como datos CO2 y agua, no me están dando porcentajes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Del CO2, siempre que les den CO2 van a obtener carbono. Del H2O van a obtener hidrógeno. Y finalmente, del ambos vamos a obtener oxígeno. Entonces, hacemos un factor de conversión y vamos a decir, ¿cuál es el peso molecular del CO2? Ustedes ya saben hacerlo. 12 por 1 más 16 por 2, 44 gramos de CO2. En 44 gramos de CO2, carbonos 12 por 1, 12. Oxígenos 16 por 2, 32. 44 gramos. En 44 gramos de CO2, ¿cuánto de carbono solamente hay? Solo quiero llegar a carbono. ¿Cuánto de carbono hay? 12. Entonces son 12 gramos de carbono. ¿Qué obtengo con esto? Que se simplifiquen los gramos de CO2 con los gramos de CO2. Y el resultado sale 0, acá van a trabajar con por lo menos entre 3 y 4 decimales, ¿de acuerdo? 0,5217 gramos. ¿De quién? De carbono. Hacemos exactamente la misma operación, pero ¿para quién? Para el agua. ¿Y qué voy a sacar? El hidrógeno. Entonces decimos, peso molecular del agua, ustedes ya saben. Hidrógeno 1 por 2, 2. Oxígeno 16 por 1, 16. Suma 18 gramos por mol. ¿De quién quiero sacar? Del hidrógeno. Entonces, ¿qué voy a decir? 18 gramos de agua. ¿Cuántos gramos de hidrógeno contiene? 2 gramos de hidrógeno. ¿Qué voy a simplificar? Gramos de agua con gramos de agua. ¿Cuál va a ser mi resultado? Esto es un 2. ¿Cuál va a ser mi resultado? 0,1304 gramos ¿de quién? De hidrógeno. Aquí es 1,0 gramos por si acaso de la muestra o de la masa total. Ahora, si mi compuesto tiene carbono, hidrógeno, ¿cuál es el otro elemento? Oxígeno. ¿Cómo voy a sacar los gramos de oxígeno? ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar ambos, que son 0,5217 más 0,1304 y eso me da 0,6521 gramos de carbono e hidrógeno. Entonces, ¿cómo voy a sacar la masa del oxígeno? Pues restando, ¿verdad?
el oxígeno va a ser la resta de la masa total menos esta suma. Entonces, 1,00 menos 0,654, 6.521, igual, ¿cuánto sale? 0,3479 gramos de ¿quién? De oxígeno. Entonces, de esa forma he obtenido la masa del tercer elemento. Aquí tengo gramos de carbono, gramos de hidrógeno y gramos de oxígeno. Bueno, ya tengo la masa de cada uno de los compuestos. ¿Cuál es mi siguiente paso? Dividir esas masas entre los pesos moleculares. Entonces voy a dividir cada una de estas masas. 0,5217 gramos de carbono, 0,1304 gramos de hidrógeno y 0,3479 gramos de oxígeno. Solo estoy copiando estos datos. ¿Entre qué voy a dividir? Entre sus pesos moleculares. ¿Cuál es el peso molecular del carbono? 12. ¿Cuál es el peso molecular del hidrógeno? 1. ¿Cuál es el peso molecular del oxígeno? 16. Esto me va a salir, la primera división me va a salir 0,04348. El segundo dividido entre 1 me va a salir el mismo número. El tercero dividido entre 16 me va a salir 0,02174. Ahora aquí viene una parte que ustedes ya la conocen. ¿Qué debo hacer una vez que ya tengo estos números? Debo dividir entre el menor de todos. ¿Cuál es el menor de todos? ¿Cuál es el menor entre estos números? ¿Verdad? Entonces todos voy a dividir entre este número. Y me va a salir el primer resultado, 2. El segundo me va a salir 6. Ustedes ya redondean, ¿verdad? ¿Qué me va a salir? 1. Entonces, estos números, ¿qué habían sido? Esto es del carbono, es el coeficiente, el subíndice, perdón, del carbono. Este es del carbono, entonces va ahí. Este otro número es del hidrógeno, entonces va ahí. Y finalmente este es del oxígeno. Uno que no lo escribimos, ¿verdad? En química no escribimos el número 1. Y esta es la ¿qué cosa? Fórmula empírica. Si por alguna razón en el ejercicio les dieran miligramos en vez de gramos, ustedes trabajan normal, todo igual, solo que con miligramos. Si les dieran kilogramos, trabajan todo normal, solo que con kilogramos, etcétera, ¿ya?